si bien logra el procesador, posiblemente después lo vi a ojo, ¿sí? O habré tirado alguna línea de tendencia, lo que sea, me dio alrededor de 13. Ahora, esto de que está entre 11 y 12 debe ser algo general, pero no completamente, no es universal, debe ser que tiende a, porque entiendo que depende de justamente, está lo que se llaman vidrios cortos, vidrios largos, que son cómo es realmente la dependencia de la viscosidad con la temperatura. Pero eso, bueno, se lo podrían preguntar a Ezequiel. ¿Qué nivel de universalidad tiene esa afirmación? No, de nada. Esperen un poquito. No, no pasa nada. Yo, profe, te quería preguntar el 10, que pide que diseñemos un ciclo térmico para obtener un vitrocerámico a partir del vidrio del problema 7. El tema es que pedía como que comience desde las materias primas. Y para usar, o sea, el tema de la materia prima, yo en realidad para elegir el tipo de compuesto, por así decirlo, que debería usar, ¿cómo me doy cuenta? O sea, que lo busco en tablas. No, eso ustedes es información que se les da en la cátedra. ¿De qué materia prima se parte para hacer un vidrio de sílice? Eso O sea, si es de sílice, sí, pero no me decían que era de sílice. pero no era un vidrio zoocálcico, porque el problema, a ver, contextualicémoslo. Se los piden para el problema 7, justamente, ¿no? Sí. Profe, a mí tampoco me Problema salió el 7 10. Bueno, a ver, acá les dice, diseñe un ciclo para obtener un vitrocerámico a partir del problema 7, ¿no? El problema 7 dice, un vidrio sodocálcico, bueno, sodocálcico le faltó algo importante que es un vidrio, generalmente un vidrio sodocálcico, este es el 9, estoy diciendo para abajo. Claro, no, yo estoy haciendo, no dice eso, claro, dice para la fabricación del vidrio. Se definen las siguientes temperaturas. No decía qué de qué. Pero dice vidrio común. Ah, bien, o sea, directamente ya lo asumo de sílice. Claro, un vidrio común de ventana, ustedes eso sí lo pueden buscar, pero eso seguro se los comentó Ezequiel en la teoría y lo tienen por ahí anotado, y si no, buscan la composición de vidrio de ventana, es un vidrio de sílice, o sea, es un vidrio sodocálcico de base sílice. ¿Sí? Sí. Entonces, básicamente ese vidrio va a tener sílice, óxido de sodio y óxido de calcio. Entonces, ¿qué materias primas se utilizan como fuente de esos óxidos? Esa sería la cuestión que ustedes se tienen que plantear. ¿Se acuerdan qué se usa como para hacer un vidrio de sílice? ¿Qué se suele usar? ¿Y qué? El silicio, el oxígeno, esas cosas. No sé qué. Esas cosas. Primero claro, o sea, no sé si va a eso o otra cosa. Como materia prima de los productos, de cualquier producto en general, se utiliza en lo posible por una cuestión de economía. Arena, ¿no? ¿No es arena? Arena. Un mineral. Pero arena ponemos. Arena, claro. Yo pensé que había que poner el sílice, no arena. No, la sílice es como se le llama al óxido de silicio. ¿Sí? Así como se le llama alúmina al óxido de aluminio. Pero eso no dice que la cuestión es de dónde sacan esa sílice. Esa es, cuando uno habla de materias primas, se refiere de lo que se parte en la práctica real para obtener esos componentes que van a estar después en el vidrio. Pero hay que buscarlo, porque yo no sé ni qué se hace con la arena. O sea, nadie dice que tengan que ver qué se hace con la arena, sino cuáles son las materias primas, porque eso, si no me equivoco, es lo que ven con Ezequiel, no ven mucho más. No, claro, pero como el 10 te pide diseñar un ciclo térmico para obtener un vitrocerámico a partir del vidrio, comenzando desde las materias primas. O sea, yo sé que tiene algo que ver la arena con el vidrio nomás, pero la verdad que no sé ni qué se hace con la arena para obtener un vitrocerámico. Bueno, es que ahí está la cuestión. O sea, lo que sí ustedes tienen que saber es, primero, para obtener un vitrocerámico, justamente tenemos que partir para obtener ese vitrocerámico, la etapa inmediatamente anterior es tener el vidrio, primero y principal. El vitrocerámico se obtiene de un vidrio, el cual se cristaliza en forma controlada, es decir,
esta fase inestable termodinámicamente, que es el vidrio, lo vamos a hacer que pase a la fase estable, que es el estado cristalino, en forma controlada. Entonces, en esa matriz, en ese vidrio van a empezar a crecer cristales, donde obviamente la materia prima en ese caso para esos cristales son los atomitos que forman el vidrio, pero que se van a ir organizando en la estructura cristalina correspondiente en distintos puntos, ¿no es cierto?, de la pieza. Y dependiendo de la temperatura que se utilice y del tiempo, va a ser cómo esos cristalitos van a crecer, cuántos va a haber en ese mismo espacio y en función de eso, qué tamaño van a tener. Pero, a nivel cualitativo estamos hablando. Yo lo que terminé de entender entonces es que simplemente hay que decir que la materia prima es la arena y que para formar mejores cristales o más cantidad o más grandes, tenés que ir, como es, porque vos podés ir enfriando y mientras más lento enfriás. Espera porque te estás adelantando. Esperame un segundito, así vamos ordenadamente y clarificamos para todos los que tengan dudas. Esperame un segundito, porque ya que estamos lo explicamos bien en todo detalle. Entonces, les decía, para el vitro cerámico tenemos que partir de un vidrio. Un vidrio que en este caso, como es un vidrio común de ventana, es un vidrio que tiene sílice y tiene óxidos modificadores. Para abaratarlo, para poder hacerlo a una temperatura, obtener una temperatura más baja, que son calcio fundamentalmente, sodio, perdón, y calcio. ¿Sí? Estos son los tres componentes fundamentales de ese vidrio. Entonces, la cuestión es, ¿de qué más? O sea, les dice después vemos cómo es el ciclo térmico para, desde el vidrio, obtener el cristal, ¿no? El cristal, mejor dicho, el vitro cerámico, porque el vitro cerámico siempre tiene algo de vidrio residual. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el vidrio? El vidrio, como cualquier producto en general, se va a partir de una materia prima que se transforma de alguna manera en ese producto que ustedes, es la cuestión producir por alguna razón en particular, para alguna aplicación, mejor dicho, en particular. En el caso de un vidrio, los vidrios de sílice, ustedes tienen que tener una materia prima que les produzca la composición química correspondiente, es decir, el silicio y el oxígeno combinados justamente de la forma en la cual están, con enlaces covalentes, bla, bla, bla. Eso, digamos, no viene al caso. La cuestión es que la fuente de sílice tiene que ser o bien algún producto sintético, o bien se sintetiza, o bien un producto natural, un mineral que se beneficia si es necesario o no, dependiendo de la exigencia del producto, y que se transforma de alguna manera, química, térmicamente, con presión, no sé, cada producto tiene su especificación al respecto, para generar, en este caso, el vidrio que nos interesa, a partir del cual se va a fabricar el vitrocerámico. Entonces, si ustedes leen la literatura o escuchan la clase de Ezequiel, seguramente les dice que los vidrios de sílice, para obtenerlos, se parte de arena, ¿sí? Que es una de las fuentes naturales de la sílice. De la sílice como, así, como óxido de silicio. Profe, ¿puede ser que haya dicho cuarzo o estoy mezclando las cosas? Bueno, ahí está, esa aclaración iba a ser. La arena está formada químicamente por sílice, o sea, la composición química de la arena es muy elevada, porque no es exclusivamente esa, silicio oxígeno 2, es decir, sílice, con cierto contenido de impurezas, que para el caso de un vidrio tiene que estar, digamos, por debajo de ciertos valores, porque si no esas impurezas se traducen en defectos en el vidrio, ¿sí? Pero no vamos a entrar en eso, básicamente es sílice, y esa sílice está en su forma alotrópica o polimórfica cuarzo, que es la fase estable a temperatura y presión atmosférica de la sílice, el cuarzo, ¿sí? La sílice, eso lo vamos a ver cuando veamos transformaciones de fase, se transforma en otras fases que son básicamente
Misma composición química, silicio oxígeno 2, pero otra organización en el espacio, es decir, otra estructura cristalina, que son la cristobalita y la tridimita, pero que ocurren a mayor temperatura. A temperatura ambiente, la organización, o sea, o bien la estructura cristalina en la cual existe la sílice es lo que llamamos cuarzo. Entonces, la arena está formada por cuarzo. Es más, se les denomina arenas cuarcíferas. ¿Sí? Esto es extra, ¿sí? No es que lo tengan que saber. Ustedes tienen que saber lo que les dijo Ezequiel o lo que dice en el libro, más de eso no. Hay otras fuentes de cuarzo, ¿sí? Ahora no me voy a acordar, pedernal, otros minerales que también contienen cuarzo, pero en el caso del vidrio se utiliza arena. Arena de ciertas características en cuanto a su pureza, en cuanto a su granulometría, ¿sí? No tiene que ser ni muy gruesa ni muy fina, bueno, hay ciertas cuestiones, eso, como digo, lo van a ver con más detalle en cerámica industrial. Por ahora, con decir que se necesita arena es suficiente, ¿sí? O bien, obviamente, si la arena disponible es muy impura, ustedes quieren hacer un vidrio de laboratorio, por ejemplo, por ahí no usan arena, usan cuarzo, o sea, sílice de proanalítica, ¿sí? Comprada en el laboratorio con muy baja pureza, muy baja cantidad de impureza, muy elevada pureza. Pero a nivel industrial, un vidrio de estas características se obtiene a partir de arena, fundamentalmente, ¿sí? Que va a ser la fuente de la sílice, que tiene que estar presente en ese vidrio, que es la base, el óxido formador. Los otros óxidos no forman vidrio, son óxidos modificadores. Ahora bien, la arena como materia prima para obtener al formador. Ahora, ¿cuál es la materia prima que se utiliza como fuente de óxido de sodio y óxido de calcio? Pregunto. Cri, cri. Lo habrán leído en la teoría, se los habrá dicho Ezequiel, y si no, lo pueden buscar en internet, pero obviamente yo se los voy a contar, si no lo saben. Si a ninguno se le ocurre, o ninguno lo leyó. ¿Ni idea? ¿Puede ser carbonato de sodio? Carbonatos. Carbonato de sodio y carbonato de calcio son lo que se utiliza, que existen también en la naturaleza como tales, se utilizan como fuente del óxido de sodio, que no existe porque es súper explosivo, el óxido de sodio, recuerden, muy reactivo. El óxido de calcio es lo mismo, generalmente se hidrata y es la cal, hidrata, o sea, bueno, no importa. Lo que se utiliza es carbonatos de sodio y de calcio. Entonces, la respuesta a lo que serían las materias primas serían esas tres. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál sería el ciclo térmico que permita obtener el vitrocerámico? A partir de esas materias primas. Y bueno, primero tenemos que obtener el vidrio, porque dijimos que para obtener el vitrocerámico digamos, o el vitrocerámico se obtiene cristalizando en forma controlada el vidrio. Entonces, primero tenemos que obtener el vidrio. ¿Cómo hacen para obtener el vidrio? ¿Qué es lo que tienen que hacer básicamente para poder obtener un vidrio? Obviamente, mezclando tres sólidos, uno de los cuales es formador, si no, estamos en el horno. No es el caso, tenemos un formador, la sílice. Enfriar un líquido hasta que se vuelva más viscoso. ¿Lo mandás todo a fundir? Primero, si parto de materias primas sólidas, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Te lo fundís todo? Fundirlo. Claro, primero fundir Para todo. fundir, lo que tengo que hacer, Elevar la temperatura. calentarlo, Claro. ¿sí? Calentarlo. Esperen que voy a compartir pantalla, así no hablamos en el aire. Nuevamente. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, este dibujito debe estar en la teoría. Me juego. Sí, Entonces, está. lo primero
Bien, lo primero que tenemos que hacer, que acá incluso le falta el tramo que va desde temperatura ambiente hasta la temperatura de fusión, que estrictamente hablando, bueno, uno puede decir, tengo que fundir los 3 sólidos. De estos 3 sólidos, el que tiene mayor temperatura de fusión es la sílice, que funde a 1700 y pico de grados, pero en general empiezan a ocurrir reacciones antes que hacen que ustedes puedan tener una masa líquida, que es lo que necesitan, donde tienen mezclado todos los iones ahí dando vueltas, ¿sí? En un líquido a temperatura inferior bastante inferior a 1700 grados. Bueno, no importa acá, no importa tanto, ¿sí? Lo importante es que tienen que fundir completamente a esos sólidos que son la arena y los 2 carbonatos, en la proporción que sea. Acá fíjense, no llegamos a tanto, a saber qué proporciones. Básicamente sabemos que tenemos que utilizar esas 3 cosas, que primero tenemos que fundir ese sistema, para lo cual hay que calentar hasta muy alta temperatura. ¿Y luego qué tenemos que hacer para obtener el vidrio? Ahora sí, bajar la A la temperatura. temperatura rápida. Bajar la temperatura rápidamente. ¿Hasta qué temperatura? Por debajo de TG. Por debajo de TG y bastante por debajo de la temperatura ambiente, les diría, ¿no? Puede ser que no haga falta hasta tanto, ¿sí? Pero ustedes acá, bueno, acá lo de conformación no le den bolilla, porque no necesitamos acá conformarlo de una forma específica, no, nos vamos a saltear esa parte, no es necesario tenerla en cuenta por el momento. Desde la temperatura de fusión vamos a, fíjense que la caída que acá se ve, la caída de temperatura es abrupta, porque justamente la velocidad a la cual hay que producir el enfriamiento para lograr que sea vidrio y evitar que cristalice, tiene que ser rápida. Entonces vamos a bajar rápidamente hasta, bueno, acá justamente pone la temperatura de TG, o aproximadamente, pero estos valores de temperatura no le den bolilla porque por ahí no corresponden al vidrio en cuestión. ¿Sí? Es simplemente me quedo con el dibujito. Pero la cuestión es que ustedes tienen que lograr que el vidrio solidifique, es decir, tener un vidrio, no blandito. Al principio tienen que lograr el vidrio rígido. ¿Sí? Y entonces... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué se mantiene un momento a temperatura constante en la parte de conformación? ¿No se baja la temperatura de una a la temperatura ambiente? No, bueno, por eso, porque acá tenés que tener un Ah, cierto bueno, sería tiempo un para proceso darle interno. forma. Sí, Ah, está bien. exactamente. O sea, el conformado te lleva un tiempo, no es Bien, instantáneo. perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, lo llevamos por debajo de TG, ¿sí? Lo necesario para tenerlo bastante rígido, y ahora recién va a empezar el proceso en el cual realmente se va a formar ese vitrocerámico, en donde lo que ustedes tienen que hacer es generar pequeñas zonas en donde empiecen a cristalizar, o sea, donde se empiece a organizar ese vidrio que a largo alcance está desorganizado, ¿sí? Tiene el orden a corto alcance que da la estructura tetraédrica de la sílice, que es el grado de orden que tiene el vidrio, que se habla de orden a corto alcance, es ese, el del tetraedro. Y unos poquitos más, ya después se empieza a desorganizar, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a lograr, que fíjense, para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la temperatura, no seguir enfriando, porque el vidrio está rígido y no voy a lograr nada si no le empiezo a dar fuego, por así decirlo, para que eso adquiera cierta movilidad, ¿sí? Y se puedan reorganizar en la estructura que a esa temperatura es la más estable, que es la estructura cristalina correspondiente, ¿sí? A esa composición química. Seguramente en este caso va a ser un silicato de calcio, o sea, un silicato de calcio y sodio, vaya a saber, o 2 fases, porque puede ocurrir, dependiendo, bueno, eso lo vamos a ver después por ahí con el trabajo práctico, puede que se formen 2 fases cristalinas, no una sola, dependiendo de la composición del vidrio. Pero la cuestión es que se va a empezar a organizar el sistema para dar estructura cristalina en distintos puntos, ¿sí? Esto va a ocurrir en distintos puntos del cristal, y ese núcleo
va a empezar a crecer, ¿sí? Hasta que, bueno, fíjense que acá lo separamos en 2 etapas, nucleación y crecimiento. Primero, tenemos que aumentar la temperatura, pero no tanto como la que se aumenta después justamente para favorecer la nucleación. Y esto lo van a terminar de entender cuando veamos el proceso de transformaciones de fase y solidificación, ¿sí? Esto yo no sé hasta dónde Ezequiel se los cuenta ahora, pero básicamente ustedes necesitan alejarse de la temperatura de fusión y por eso para que tengan... Sí, es lo de que para que se nuclee se necesita un gran delta T así delta G esa presión. Exactamente, exactamente. Por un lado necesitan eso, pero por el otro lado, entonces eso hace que me aleje lo más posible de la temperatura de fusión. Pero claro, tengo que tener algo de movilidad, porque si no, estoy frito, no, lo que decía recién, no consigo nada. Entonces, bueno, por eso tengo que elevar un poco, pero lo mínimo para que haya fuerza impulsora del proceso sin que vaya en detrimento o sea, eso, es un compromiso entre la capacidad para moverse y que haya fuerza impulsora para el proceso. Entonces ahí se van a empezar a formar los pequeños cristales que para que crezcan ya más aceleradamente, ahí sí se vuelve a elevar la temperatura porque ahí ya no es necesario que haya fuerza impulsora. Porque en la etapa, por así decirlo, crítica del proceso es justamente la nucleación, la formación de pequeñas regiones organizadas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver para ese vidrio en función de la TG y de lo que se necesita, de lo que les explica Ezequiel, que tienen que tener las temperaturas a las cuales se realizan estas etapas del proceso, bueno, ¿qué valor tendría para ese vidrio? Estimativo, ¿sí? Lo que sí es importante es que ustedes sepan básicamente cuáles son estas 3, podríamos decir, etapas que implica la formación la fabricación, perdón, de un vitrocerámico. Primero tienen que tener el vidrio, así que primero tienen que fundir las materias primas, enfriar rápidamente, tener el vidrio, de ahí elevar la temperatura por encima de TG para que pueda haber movilidad sin irme demasiado arriba, tal que haya fuerza impulsora, y luego pueden aumentar un poco más, siempre, digamos, dentro de un rango, porque si elevan mucho la temperatura, el material empieza a perder ¿cómo es? Cohesión, porque todavía hay vidrio ahí dando vuelta. Entonces, si se ablanda mucho, pierde integridad lo que están tratando térmicamente. Integridad física, me refiero. Y bueno, y esa es la idea del problema, ¿sí? Que ustedes puedan establecer más o menos esas temperaturas en función de lo que es la TG, del problema. Profe, ponele, yo que te lo consulté más que nada porque, o sea, sabía cómo era el procedimiento, eso de dejarle tiempo para que nuclee, después volver a elevar la temperatura para que se dé el crecimiento. Pero lo que no sabía, digamos, viste que en el 7 en realidad te da tres temperaturas, TG, ablandamiento y hundimiento. Sí. Y no sabía si esos últimos 2 etapas, la de la nucleación y después la de la conformación, eso me fue el nombre. Sí, la cristalización, perdón. Sí. Si esas dos, ¿hasta qué punto debía elevar la temperatura? Si podían llegar a ponerle una ser a la temperatura de ablandamiento y otra a la de hundimiento, o si ambas tenían que ser inferiores a la de hundimiento, es decir, elevar la temperatura... Sí, yo te diría inferiores, son alrededor de la TG. O sea, lo que es más importante es la TG, no el ablandamiento. Claro. Ok, o sea, ninguna de las 2 etapas debería llegar al ablandamiento y por ende menos al hundimiento, porque ahí ya como empezaría a perder forma. Exactamente, porque es lo que un poco decíamos recién, vos tenés que mantener la integridad de la pieza durante todo este proceso. Bien, o sea que no llego ni siquiera al ablandamiento, ambas etapas van a ser inferiores. Alrededor de la TG. Perfecto, listo. Pero, profe, ¿el ablandamiento es el que se da, que está por encima un poco de la TG o es el que está por abajo de la TG un poco? No,
por arriba, a ver, lo que pasa es que depende de qué estás diciendo arriba y abajo en la gráfica. El ablandamiento se produce a una temperatura superior a la TG. Sí, pero un poco por encima. ¿O no? A ver, lo tenés ahí, fíjate, en valores están en el problema 7. Claro. La de ablandamiento es un logaritmo de 7,3 y la transformación, veíamos recién, es alrededor de 12, 13. ¿Qué es el 11, 12? Ah, claro, está bien. Genial. ¿Sí? Sí, sí. Perdón, sí, transformación 12, 12, 12, 13, que se anda por ahí 11, 12, 13. La de ablandamiento 7,6 y la de hundimiento, mucha menor viscosidad, ¿sí? Estamos aumentando la temperatura y bajando la viscosidad. La de hundimiento es ya, tienen, no les digo completamente desbaratada la pieza, pero más o menos, ¿no? Está todo blandito. Y como ustedes en el vitrocerámico siguen teniendo vidrio, no se cristaliza al 100% en general. Entonces, bueno, mientras esté el vidrio presente, hay riesgo de que eso se ablande y que demasiado, por así decirlo, ¿no? Y bueno, claramente, esto lo han visto también seguramente en la teoría, tienen propiedades que respecto al vidrio son mejores. ¿Sí? Mejores propiedades mecánicas, sobre todo, mejor resistencia justamente con la temperatura, mejor resistencia mecánica con la temperatura. Tienen una microestructura muy homogénea por la forma en la cual se produce la formación de los cristales. La microestructura que se obtiene es muy homogénea. Pueden controlar el tamaño de grano de esos cristales, el tamaño de esos núcleos, justamente cuánto crecen, dependiendo del tiempo que dejen en nuclear y en crecer. Bueno, hay toda una serie de parámetros que les permiten controlar cómo es esa microestructura final y en función de eso las propiedades que va a tener esa pieza. Profe, en el 6, que pregunta, o sea, que te dice que tenés unidades estructurales del vidrio, o sea, del de sílice y del que tiene fósforo, que ambos son tetraedros de oxígenos rodeando al catión central. Pero dice como que las propiedades de la sílice son superiores. Y como que siempre que lo quise justificar, ya lo que se me ocurría para justificarlo en realidad eran esas ventajas que tenían mecánicas. O sea, no sé si, por ejemplo, el hecho de que uno tenga, el silicio tenga mayor viscosidad, ya es lo que genera ventaja con respecto al de fósforo. ¿O qué es lo que le genera la ventaja? No, seguramente la sílice, ¿qué me dijiste? La sílice tiene mayor viscosidad, no lo sé, no he buscado los valores. En realidad hay que analizarlo esto desde el punto de vista estructural que tiene que ver con el tipo de razonamiento que tenés que hacer para saber si un vidrio va a formar, si un determinado óxido va a formar vidrio o no. Que acá te lo dice explícitamente. El vidrio, el fósforo forma vidrio, ¿sí? Es más, lo forma con unidades estructurales similares a la de la sílice. Pero ¿qué pasa? Hay ahí una diferencia en función de ¿qué? De que el fósforo es diferente a la sílice. El fósforo pertenece a otro grupo en la tabla periódica. El silicio, perdón, o sea, dije mal. El silicio y el fósforo no pertenecen, por ejemplo, al mismo grupo. El silicio tiene valencia 4, el fósforo tiene valencia 5. Eso te va a hacer que la estructura sea diferente, porque siempre teniendo oxígenos como los que aportan la carga entre comidas, porque acá son enlaces mixtos, no hablamos realmente de cationes o de cationes y aniones, porque el enlace tiene un alto grado de covalencia. De hecho, hablamos de enlaces silicio-oxígeno y fósforo-oxígeno seguramente también, de carácter mixto. No llegan a ser un enlace covalente como es el carbono-carbono, pero tiene un grado de covalencia importante. Entonces, obviamente eso tiene que marcar una diferencia. El hecho de que uno tenga carga 4 y otro tenga valencia 4 y otro valencia 5, tiene que estar marcando una diferencia. Y justamente, bueno, una de las formas de explicar dónde está la diferencia es considerar, lo voy a poner en pantalla, así lo van siguiendo, porque si no va a ser muy difícil que lo entiendan.
no por ustedes, por mí de cómo va a ir la charla. Voy a presentar. Profe, yo le expliqué con los números de Stevens, ¿eso está mal? Es que el número de Stevens, no, es lo que pone en evidencia, pero de alguna manera hay una, o sea, a lo que apunta el problema es, a ver, espera un poquito, déjame que lo vuelva a leer. Sí, podría justificarlo por el número de Stevens también. Podría, porque ¿qué pasa con el número de Stevens? A ver, contanos. No, bueno, que el número de Stevens en los casos son distintos porque para el caso del silicio, el número de Stevens te da 4, mientras que para el caso del fósforo eso te da 3. Claro. Entonces eso va a decir que es una estructura más abierta, digamos, en sí. Entonces, digamos, menos polimerizada, te diría. Claro, no menos es polimerizada. Ojo, no es más abierta. Es más abierta, pero en el sentido de que la tenés menos unida. ¿Sí? Claro, que es sí. Hay menos enlaces uniendo los tetraedros, digamos. Exacto. Hay menos grado de polimerización. ¿Sí? Claro. Sí, si fuéramos estaría bien justificarlo por ahí. El tema es, bueno, ¿por qué tienen menos grado de polimerización siendo que tienen la misma coordinación? 4. ¿Por qué no comparte los 4 vértices, como le pasa a la sílice, y solo comparte 3? O sea, si lo justificaran por el parámetro de Stevens, no estaría mal. Pero no estaría mal, ¿eh? Pero el tema es, bueno, entendamos por qué pasa eso en el fósforo y para eso hay que tener en cuenta lo que les iba a comentar ahora, que es que recuerden, o podemos aplicar, digamos. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Sí. Bien. Lo que estaba diciendo recién, no vi el nombre, es esto que está acá abajo, ¿sí? Acá está establecidos los distintos numeritos que tenemos que considerar para calcular el parámetro de Stevens a partir del parámetro R, ¿no es cierto?, que implica calcular número de átomos formadores y número de átomos de oxígeno. Ahí se ve claramente que el fósforo tiene un parámetro de Stevens menor. Si tiene menor, está menos polimerizado, está menos unido y entonces va a tener una rigidez menor propiedad mecánica, menos resistente químicamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? La cuestión es, ¿por qué pasa esto? Y entonces ahí vamos a ir a la razón estructural relacionada básicamente con esto, el hecho de que tienen distinta valencia el silicio y el fósforo. Fíjense, me le dice el problema que la coordinación que tienen ambos es 4, lo cual podemos verificar calculando la relación de radios que efectivamente da coordinación 4, tanto la sílice como el fósforo. ¿Sí? Ambos coordinan realmente en forma cómoda con 4 oxígenos. Ahora bien, pensando si bien no son iones, tenemos que tener satisfecha la electroneutralidad local, esta que estuvimos viendo en el primer seminario, ¿se acuerdan? Donde la carga de un ion tiene que estar, ¿no es cierto?, compensada por los iones de carga opuesta que tiene a su derredor, ¿sí? Entonces, aplicando esa fórmula, para el caso de la sílice, ¿esto con qué objetivo? Con el objetivo de ver cómo está coordinado el oxígeno y con cuántos vértices se comparte. Ahí estoy apuntando, porque esa es la cuestión en este caso, en la comparación entre estos dos óxidos. En el caso de aplicar esta ecuación, esta relación, en el caso de la sílice, ustedes tienen número de coordinación 4 para el silicio, ¿sí? La carga, entre comillas, del silicio es 4, la carga del oxígeno, la negativa, es 2. Entonces, acá podemos deducir, aplicando la fórmula, que el número de coordinación del anión, del oxígeno, también tiene que ser 2. Esto significa que cada oxígeno se une a 2 silicios, ¿sí?
y que se comparten todas las vértices del tetraedro, quedando cada oxígeno rodeado de 2 silicios. ¿Sí? Esto es lo que surge de aplicar la ecuación de Stevens. Ahora, cuando ustedes hacen de ecuación de Stevens, no, discúlpenme, la regla de Pauling. Ahora bien, cuando ustedes intentan aplicar esto al fósforo, ¿qué resulta? Como acá teníamos la valencia de 4, la carga 4. Acá tenemos la carga 5. Entonces, cuando ustedes calculan el número de coordinación del oxígeno, les queda 1,6, lo cual es imposible. Es decir, me está diciendo que no todos los oxígenos se pueden compartir entre 2 fósforos. ¿Sí? Entonces, yendo más, digamos, viendo cómo resulta esto posible, lo que pasa es lo siguiente, lo que tenemos acá. Cada fósforo se une a 4 oxígenos, ¿sí? Pero no todos los oxígenos del tetraedro quedan compartidos entre 2 silicios, entre 2 cationes, que es lo que pasaba recién con el silicio, sino que hay uno que no se va a compartir, ¿sí? Que es este que aparece acá con doble enlace, porque es la forma de poder satisfacer el oxígeno. Si no se puede compartir con otro fósforo, el fósforo le tiene que dar las 2 cargas positivas que necesita para satisfacer. Entonces, el enlace que se tiene que dar en este caso es un doble enlace y solamente se comparten los otros 3. El grado de plice, que todos los oxígenos tienen que estar coordinados por los... ¿Cómo, perdón? Que se te está cortando un poco por el internet. Ay, Ahora caramba. se escucha bien. ¿Me escuchan ahí, chicos? Discúlpenme. Sí, ahora sí. Pero si no, por ahí desactivas la cámara, quizás también eso te genera un poco Sí, más de... también. Disculpen, ¿y hasta dónde escucharon? Estábamos hablando de que comparten, que uno, el del doble enlace, no se comparte, por eso de 1,6 y iba hasta ahí más o menos bien. A ver. Bueno, repito todo hasta ahí, más o menos. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Bueno, les decía entonces que con este numerito 1.6, que no llega a 2, está indicando que no todos los oxígenos se pueden compartir entre 2 silicios o entre 2 cationes, entre comillas, como digo, porque acá no tenemos cargas concentradas realmente, pero bueno, como para simplificar la forma de decirlo. Entonces, solo algunos se van a poder compartir, en particular se van a poder compartir 3 de estos 4 oxígenos que están coordinados tetraédricamente al fósforo. Perdón, no sé, no recuerdo bien si es tetraedro, me parece que no es tetraedro, es una coordinación diferente. No se le llama desde el punto de vista de los enlaces unión tetraédrica, pero no importa, eso no es cuestión. Ahora no importa, la cuestión es que se van 3 de los oxígenos que se unen al fósforo se pueden compartir con otras unidades fósforo, oxígeno 4, pero hay uno que no se va a compartir. Y ese tiene que estar unido con un doble enlace al fósforo para poder, con un solo fósforo, llegar a completar el octeto. ¿Sí? O bueno, a satisfacer su carga -2, como quieran ver. Eso hace que el grado de polimerización y
sea menor en el caso del óxido de fósforo que en el caso del óxido de silicio. Y por eso, en la rigidez de esa estructura, la TG va a ser menor, así como la TG, y la resistencia a la carga mecánica, la resistencia química, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Perfecto. Esto está explicado en la bibliografía, para vuestra tranquilidad. En el libro de Navarro esto lo tienen explicado. Bien, chicos, ¿qué más? Pero ponerle en una prueba así, digo, si yo lo demuestro con el número de Stevens, está bien. Sí, yo te diría que sí. O sea, si yo te pregunto por rigidez y vos qué feo que suena. Si en el examen se te pregunta por, digamos, justificación de rigidez o comparación de la rigidez del vidrio y vos utilizás el parámetro de Stevens para justificarlo, yo te diría que sí, que es adecuado. Porque de hecho es el criterio más cuantitativo que tenemos. Si bien no es, como digo, no es lo único a tener en cuenta, porque ya vimos casos en los cuales no basta. Hay que aplicar un criterio adicional. O bien que el propio parámetro no manifiesta diferencias que vos sabés que existen. Profe, yo te hago una consulta de la guía de difusión. Sí, espera, antes que eso, ¿el resto tiene alguna duda más de vidrios? Bueno, terminemos primero, Gonzalo, con la de vidrios y después me preguntás por la... Seguimos Dale, con dale. el primero 4. Sí, sí. Sí. No dije nada yo. No, es aproximado. Esto todo es aproximado, chicos. Es para que tengan una idea, poder trabajar no tan en abstracto y poder poner unos numeritos, pero todo anda alrededor de la TG. O sea, tenés que llevarlo para el templado un poco por encima de la TG, es poner un valor estimativo, simplemente para, como digo, para no trabajar totalmente en el aire. Puede ser, puede pasarme eso, sí, puede pasarme que yo haya puesto logaritmo natural y cuando apreté, cuando la hice con logaritmo neperiano, sí, puede ser. Déjame que lo revise. Da lo mismo, o sea, a ver, vos tenés que logaritmizar con logaritmo natural o con logaritmo en base 10. Da lo mismo. El tema es aplicar la función logarítmica en base 10 o en base E. ¿Sí? Igualmente, estoy pensando que debería darnos, no, a ver, debería darnos lo mismo. No, tenés un coeficiente, o sea, vos cuando estás en logaritmo natural o en logaritmo decimal, vos a R lo multiplicás por un valor. No, está bien, es decir, a ver, si ahí dice logaritmo natural, pero en realidad vos me decís que para obtener ese valor de 30,4, en vez de el logaritmo en base vos usaste el logaritmo en base 10. Eso me estás diciendo. Sí. Profe, capaz que si Muy cambias en vez del posible. logaritmo decimal, pones logaritmo en base E, te cambia la constante que sacas antes.
Sí, sí, por eso. Es Ah, decir, está bien, pero el resultado debería ser el mismo. El resultado no, final. ¿Ah, no? no, Porque tenemos las creo que no, constantes. porque justamente porque te Está bien. queda en función del logaritmo. Vos fíjate que el valor de e te queda en función del logaritmo. No es lo mismo logaritmo natural que logaritmo en base 10. Es decir, que ahí voy, a que podría ser cualquiera de las dos. ¿Sí? La cuestión es que vos tenés que aplicar logaritmo. Estoy pensando que si vos te tiene que dar lo mismo. Da lo mismo, el tema es aplicar logaritmo natural o logaritmo en base 10. Vos tenés que, lo que tenés que hacer vos, porque lo que estamos intentando hacer es llegar a la ecuación de una línea recta. ¿Sí? Y cuando vos tenés función exponencial, claro, cuando vos tenés función exponencial, tenés que aplicar logaritmo natural, no tenés que aplicar base 10. Bien. Es muy posible que yo, cuando hice las cuentas, apliqué logaritmo común. ¿Sí? Es muy posible. Déjame que lo chequee y te cuento. Pero, a ver, en resumen, lo que dije es parcialmente cierto. Es decir, cuando uno tiene una función exponencial, para linealizarla aplica logaritmo. Pero claro, acá en particular es el exponencial de e. Entonces lo que tenemos que aplicar es logaritmo natural. Bien, ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, perfectamente puede haberme pasado que cuando hice el cálculo, en vez de poner el valor de la viscosidad y apretar en la calculadora el logaritmo natural, apreté logaritmo en base 10. Y entonces el resultado sea incorrecto. Déjenme que lo chequee y veo que que vienen con el seminario mucho más detalladamente que todos los años anteriores, porque jamás nadie me dijo nada y supongo que algún otro lo habrá visto. Bueno, no importa. Gracias, porque todo esto me sirve a mí para mejorar mi resolución. Ah, el del ejercicio 5 creo que era. ¿Puede ser? Sí. Sí. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Esa es una forma. Profe, Bueno, en muy bien. ese inciso, cuando pide modificar, ¿también puedo sacar moles de la composición? O yo ponele, Sí. Ah, bien, bien. Sí, Yo había pensado porque sacar 10 dice moles de eso y poner 10 modificación de moles la de alúmina. composición. No Está bien. dice, así que si sacás y si modificás a partir de si le pones menos calcio, Claro. que Bien, por gracias. ejemplo también es una alternativa. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda del seminario de vidrios? Bueno, si nadie más dice tener dudas, vamos entonces, Gonzalo, a tu pregunta sobre el seminario número 4. Sí, mi consulta era en el primero de todos, Sí. que dice respecto a los mecanismos de fusión, menciona aquellos por medio de los cuales un átomo o un ion puede moverse dentro de la estructura cristalina hacia la, y luego dice indique por qué otras vías pueden moverse los átomos o iones en un material policristalino. Yo en el A expliqué la existencia de a partir de vacancias o de intersticios. Pero sí. en el B no entendí qué poner, Ojo, o sea, qué no otro. no es la única forma, o sea, a ver, estrictamente hablando,
hay varias formas en las cuales se puede producir el movimiento. Lo que pasa es que esta de intersticios y vacantes es la más probable por una cuestión justamente de la dificultad que implican otras. Pero en principio puede haber otras. ¿Sí? Te voy a compartir la pantalla porque tengo los dibujitos. Bien. Esto está en el libro, ¿no? No te estoy diciendo nada nuevo ni... quizá no lo vean con tanto detalle con Ezequiel, no recuerdo cómo él lo plantea, pero simplemente para comentarte que en realidad vos tenés, no sé si estás viendo la pantalla. Sí. Bueno, estas dos últimas son las que estás, sí, bien digo, estas dos últimas son las que estabas mencionando vos, pero en realidad, o no, estas tres. Pero también podrías tener algunos movimientos que no impliquen necesariamente que haya inicialmente un espacio vacío al cual se pueda correr el átomo en general, la partícula, pero obviamente son más complicados desde el punto de vista energético por los estados de activación que implican, porque implican el movimiento concertado de alguna manera de los átomos, pero alguno cada tanto por ahí se da. Bien. La idea es una presentación más general, de la cual claramente los que se pueden dar con mayor probabilidad, porque son los que implican mayor energía, son los que mencionaste vos. ¿Sí? Bien. Aclarado eso, el inciso B, me estabas preguntando. Claro, sí. ¿Qué es lo que no entendías del inciso B? O sea, No, claro, a cuáles eran las otras que se referían. O sea, se bien, refieren a esas bien. otras que me acabas de decir que son menos probables No, energéticamente. no tanto, bueno, la parte B no se refiere a eso, sino que la parte A se refieren a cómo se mueven las partículas en la red, ¿sí? Adentro de la estructura, por así decirlo. Pero hay otras vías por las que se puede mover el material, que son bordes de grano y superficie. A eso se refiere el ítem B. Ok, se refiere a eso. Sí, exactamente. Bien. Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Te puedo hacer ¿Eso es una...? solo del Yo 4? tengo unas consultas. ¿Del 4? No, del 3. Es Ah. una consulta que es cuando hablaba de que había un band gap en el cloruro de sodio y nosotros tenemos que... Del ejercicio, o sea, ejercicio de seminario 4, Ah, sí, ejercicio sí, 3. sí. Sí, sí, Eso, bien, seminario... pensé que habíamos vuelto al seminario 3. No. Disculpa, no te entendí. Sí, no, es el punto 3 del seminario 4. Sería. Bien. Que bueno, que hablaba de que el cloruro de sodio tenía un band gap de 7,3 electronvolts. Sí, Y sí. que nada, que nos preguntaba que si era un conductor iónico o electrónico. Y nosotros, Sí. bueno, teníamos los datos de que el delta H de migración era 0,77 electronvolt y el de formación de Schottky era de 2,19 electronvolt. Entonces, por estos motivos tendría que ser iónico, ¿no? Exacto. Porque Porque está es muy más lejos. chica, es más baja la energía que necesitas para que se muevan los iones Claro, que la que necesitas para pasar electrones de la banda, digamos, de la banda de no sé qué a la banda de conducción. No me claro, acuerdo es el que cómo es. menos me requiere. Exacto, vos tenés que fijarte en el mecanismo que requiere menos energía. Por ahí es que se va a producir la conducción, Está la bien, conducción también. eléctrica. Perfecto. Después tenía dos consultas así también puntuales del 6B, que bueno, teníamos un coeficiente de difusión de carbono en dos variedades alotrópicas de hierro. ¿Sí? Y puede ser que el coeficiente de difusión quede negativo o No, puse mal alguna. Ah, está bien. no, No, el porque, de difusión, el D siempre es positivo. claro, está bien. Todos Ah, los parámetros, te diría, estos parámetros D0, la energía de activación, son todos valores positivos. está bien. Perfecto.
Y después nada, el 10A, no entendía muy bien lo que nos pedía de que una relación entre energía superficial, interfacial y mojado. Tendría que ser algo más matemático, algo más teórico. Ese no supe bien cómo relacionarlo. Claro, es decir, porque la energía superficial es una energía interfacial y de hecho, de cómo son las relaciones entre las energías interfaciales en ciertas situaciones, cuando tenés un sólido en contacto con un líquido y el vapor, es lo que justamente, a ver, las energías superficiales puestas en juego en un sistema en el cual tenés el sólido en contacto con un líquido, ¿sí? Es que se define el mojado. No, es una cosa, no es que tenga ninguna relación en particular, básicamente Claro, es claro qué es cada cada uno. cosa, Está nada bien, más. está bien, está bien. Y Sí, bueno, porque acá es como fíjense, que, acá puse el grado de mojado de un sólido por un líquido depende del balance de las magnitudes de las energías interfaciales que estén involucradas. Donde la energía interfacial es la energía asociada a cualquier superficie y la superficial en particular cuando tenés el sólido en contacto con el vapor. O sea, la energía superficial es cuando realmente la superficie está en contacto con el gas, claro, ¿sí? Fase gaseosa. Interfacial es más general, es cualquier la energía puesta en juego en cualquier sistema en el cual haya una interfase que incluso puede limitar al mismo sólido de un lado que del otro, como puede ser un borde de grano. Eso también claro, sí. hay una energía asociada al borde de grano. Entonces, la energía interfacial es más general, digamos, es lo que está la energía relacionada a cualquier interfase. La superficial es cuando esta interfase en particular es la sólido vapor, sólido vacío, sólido aire, sólido gas, básicamente. Y el ángulo de mojado es la que te relaciona alguna de estas energías, en particular en este sistema que estábamos mencionando. Pero nada, Claro, es eso nada más, es tener los conceptos, nada más, básicamente. está bien. Bueno, era eso más que nada. Muchas Bueno, gracias. no de nada. Profe, ¿te puedo preguntar del 4? De este tema también, Sí, 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 el 4 entonces, del seminario 4. 4 el 4. No recuerdo cuáles están explicados del 4. Bueno, no El 2 y el 5 creo que estaban explicados. sí, decime. Este ejercicio, o sea, yo lo que pensaba es que, por ejemplo, la difusión en realidad como que siempre es más rápida cuando vos tenés redes abiertas o en direcciones abiertas, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo iba a saber que de las tres opciones que tenía, el que fuera más rápido iba a ser el de arriba del todo, o sea, iba a ser la función 1, y de los otros dos, bueno, tendría que ver entre sí cuál sería de A, B y C más rápido para poder identificarlos. El tema es que, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un monocristal, ¿es una estructura más cerrada o no que un A policristal? ver, esto de cerrado o abierto es un poco como lo aplicó hoy, no recuerdo quién lo mencionó. Ojo con ese término. A ver, ¿qué tenés en un material policristalino que no tenés en un monocristal? Y bordes de grano, supongo. Bordes de grano. Esas zonas, ¿cómo las definirías? Respecto al cristal, a la zona donde tenés el albalque, digamos, donde tenés el cristal ordenadito, más con Y defectos. son, digamos, interfaces, en realidad son zonas en las que se identifican distintas orientaciones de los cristalitos, digamos, dentro de cada parte del cristal. O sea, el borde de grano lo que define es esa separación. Bien, es decir, el borde de grano justamente es una zona en donde de un lado la red se orienta de una forma, del Claro. otro lado de forma contraria. Y esa zona tiene un cierto espesor, ¿no es cierto?, de unas unidades atómicas, de distancia atómica, es una zona defectuosa que sí podés catalogar como más abierta en la medida que suele haber más concentración de vacancias,
suele ser más abierta, pero además es más defectuosa y entonces bueno, por ejemplo, hay más vacancias y entonces es posible que por esa vía el material vaya más rápido, o sea, la materia, los átomos, las partículas se muevan más rápido que lo que se mueven en el bulk, en la estructura cristalina propiamente dicha, en la red. ¿Sí? Pero entonces, ojo que no hablaría así en términos generales de abierta, porque no es que sea más abierta. El grado de compactación de la estructura cristalina en esa región es el mismo, lo que pasa es que está más defectuosa, hay más vacancias, está tensionada, los átomos ahí tienen más energía y entonces se pueden mover más fácil. Pero ojo con esto de abierto o cerrado, porque no aplica para esta comparación. Sí, si me hablas, ponele de algo que quedó en el seminario 1, no sé, de las zeolitas respecto, o de los empaquetamientos no compactos respecto a los compactos. Sí, ahí sí te acepto que hables de estructuras más abiertas porque justamente hay más espacio vacío. Pero acá no es exactamente eso. Entonces, ojo cómo lo expresamos. Yo entiendo que vos entendés el concepto, pero lo aclaro para todo lo que tenés escuchando. Sí, en realidad, o sea, en la teoría está dicho así. Dice, la difusión es más rápida en redes abiertas o en direcciones abiertas. Eso está textual. Sí, pero me parece que se refiere entonces más que nada a esto que estamos hablando, que te mencioné recién. Estructuras de empaquetamiento compacto versus estructuras de empaquetamiento no compacto. Sí, va a la estructura. Pero lo que tiene que ver con el borde de grano respecto al bulk, que es la diferencia fundamental que tenés entre el ítem A y los otros dos. No es tanto una cuestión de abierto o cerrado, ¿sí? Bien, entonces, yo te diría que, justamente por lo que acabamos de decir, en un material policristalino tenemos vías por las cuales se mueve el material más rápidamente, que son los bordes de grano. Eso no está presente en el monocristal. Entonces, eso hace que ya podamos ubicar entre el 1 y 2 y 3 quién es A. Claro, yo a A lo identificaba como el más lento de todos. Muy bien. ¿Que sería cuál? Entonces, el 1, el 3, o sea, la que está abajo del todo. Listo. Yo estoy de acuerdo con vos. A ese le asignaría el 3 porque es el que tiene una digamos, diferencia significativa, porque tiene una vía de movimiento bastante más rápida, órdenes de magnitud más rápida, que la que tiene el monocristal, que no le queda otra a las partículas que ir por la red. Por más que está defectuosa, pero es la red. Mucho más defectuoso es el borde de grano. Ahora, tenés que elegir B, C para 1 y 2. O sea, 1, ¿quién es? ¿B o C? Yo ahí lo que pensaba para identificarlos entre sí era el tamaño de la partícula o del elemento que se quería estar difundiendo, por así decirlo. Es decir, si el oxígeno, que es más grande que el aluminio por un tema de que el oxígeno es un anión, por ende el radio iónico va a ser mayor al del aluminio, que es un catión, pensaba que lo que sea más pequeño va a poder difundir más rápidamente por un tema de espacio, pero no sé si está bien sacar esa conclusión. Bueno, es uno de los criterios que vos podés asumir, ¿sí? Pensar, bueno, a ver, ¿quién es el más pequeño? Y vamos por el que se va a mover más fácil, el que sea más pequeño. Pero hay algo que, a ver, los huecos por los que se mueva el oxígeno también va a depender justamente, o sea, los huecos por los que se mueva cada una de las especies van a ser proporcionales a su tamaño, porque están generados, o sea, no, los huecos por los que se mueve el oxígeno son vacancias de oxígeno, ¿sí? Que tienen un cierto tamaño y las vacancias de aluminio van a tener un cierto tamaño diferente a las de oxígeno. Es decir, de alguna manera el espacio vacío va a estar adaptado al ion, a los iones que lo están generando. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí, no es que estamos analizando para el mismo tamaño de hueco, ¿sí? Que lo que va a ser más chico se va a mover más fácil, porque los huecos van a tener relación con el tamaño de quien se está moviendo. No sé si me explico. Sí, está bien, por eso no estaba segura de si era una buena... Estoy de acuerdo en que es algo que uno va a mirar primero. A ver, puedo pensar, el que es más chico se va a mover más rápido. Bien, es un criterio, estoy de acuerdo. Pero hay dos criterios más, en parte por lo que te acabo de decir,
pero en parte porque también afectan, que son la masa, porque cuanto más masa tenga el guión, más lento se va a mover. Otro aspecto que hay que analizar. Y la concentración de vacancias, porque que tiene que ver de alguna manera con la disponibilidad de huecos. Cuanto más vacancias, concentración de vacancias tengas de esa especie, más rápido se va a mover. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿y cómo me doy cuenta de la concentración de vacancias en este Bueno, la caso? concentración de vacancias, vos por ahí no vas a tener un número, porque el número depende justamente de la temperatura, pero sí vas a saber, por una cuestión de estequiometría, si hay más vacancias catiónicas o aniónicas en este caso. Pregunta. ¿Y por qué por estequiometría? O sea, yo directamente que la Claro, fórmula de acordate que alúmina... Schottky, acá suponete que hubiera defecto Schottky. Sí, vacancias son defectos Schottky. ¿Sí? ¿Cómo tienen que darse? En la relación estequiométrica. Claro, Así que se tienen que ir 3 oxígenos claro, por 2 dos aluminios. Claro, o sea, voy a tener más cantidad, más concentración de vacancias de oxígeno, por ende se van a mover. No, no digo por qué, sino que lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? En realidad hay que tener en cuenta varias cosas para poder decir fehacientemente, y te voy a decir más, en realidad nosotros con todos estos elementos, si me preguntás a mí, no sabríamos cuál tiene más peso, porque por Sí, un eso te lado, iba a decir, porque en realidad el oxígeno genera más vacancias, pero al mismo tiempo es más grande. efectivamente no es más pesado, Claro, no es ¿sí? más Pero es pesado, más pero como grande, que tenés todas cosas que se te van sumando y que te van restando. contraponiendo. Entonces, lo que tiene de moraleja el problema es, ojo, hay que tener en cuenta varias cosas. Si uno se mira un solo aspecto, puede dar una opinión, pero puede que la realidad sea diferente. Bueno, porque en realidad hay varias cositas que analizar. Al punto, o sea, a lo que nosotros sabemos, no nos quedaría claro con estos, no sabemos, no podemos saber, no tenemos criterio para saber cuál de esos 3 aspectos que podríamos analizar es el determinante. Ahora, si uno va a la literatura, encuentra que el anión es el que se mueve más lento. ¿Sí? Esto, hay una tabla de valores de coeficientes de difusión que yo creo que se las pongo en otro problema, y si no están en la literatura, y ahí vas a ver que el oxígeno es el que se mueve más lento en esta red. O sea, el oxígeno se mueve más lento que el aluminio. En general, perdón, o en la alúmina, no entendí eso. No sé si es en general. No me animo a decirte que es en general. En este sólido en particular. ¿Sí? Entonces, en este caso, evidentemente, va a estar dominando por ahí el tamaño, ¿sí? Frente a la concentración de vacancia. Claro. Tamaño en cuanto a masa. Bueno, sí, también a que sea anión o catión. Sí, al tamaño, creo que es lo único que lo favorece, Sí. a que se mueva más lento. O sea que le había pegado, digamos, le de habías casualidad. pegado, exactamente, le habías pegado, pero bueno, a ver, claro. No, a ver qué puse acá, para. El anión es el que se mueve más lento, en consecuencia puede ser que el radio, claro, es el factor que más peso está teniendo en la difusión. Como digo, para hacer un análisis completo deberíamos analizar los varios aspectos, porque, por ejemplo, la concentración de vacancias es algo bastante importante a tener en cuenta. De hecho, acordate, el motivo por el cual el movimiento por la difusión por intersticios es siempre más rápido que por mecanismo de sustitución de vacancias. Justamente por la que la concentración de vacancias es que en la concentración de espacios vacíos siempre hay un espacio vacío al lado, entonces es mucho más fácil mover por intersticios que mover por vacancias. Bien. Obviamente, no todas las sustancias se pueden mover por los intersticios, de más está decir, pero bueno, el tema es que si uno compara los valores de los coeficientes de difusión de los mecanismos intersticiales, son órdenes de magnitud más elevados que los mecanismos sustitucionales. Perfecto. Lo mismo, me refiero al mecanismo sustitucional en distintas especies. Bien, y me había quedado duda de lo que recién preguntaron del 3C, del band gap, que yo también te lo iba a preguntar,
porque no sabía cómo interpretar, o sea, que era más rápido que no, y lo dijeron muy rápido y no lo terminé de... El tema es así. Sí. Ahí te dice, ¿no? Vos calculaste cuánto vale la energía que requiere, que tiene que invertir el sistema para crear un defecto Schottky. Sí. ¿Sí? No, vamos, y bueno, y mover, espérate, ambas cosas, cómo mover especies, cómo crear defectos y cómo mover especies, ¿no? Sí. Entonces, el band gap, ¿vos tenés idea qué es? Lo googleé, pero Bueno, eso no tiene que ver sabía. con los estados electrónicos, Claro. ¿sí? Es como el salto que tienen que dar los electrones para actuar como las especies que se mueven y conducen la electricidad desde la banda, no me va a salir la de la que están, no me va a salir el nombre, a la banda de conducción. ¿Sí? Esto es típico de los metales, por ejemplo. Pero bueno, existe en realidad en todo. Lo que pasa es que en los metales ese gap es más pequeño y entonces rápidamente los electrones pasan a la banda de conducción y conducen electricidad. En el caso de otros sólidos que no son metales, ese band gap es más grande y justamente el electrón no suele pasar a la banda de conducción y no conducen eficientemente. Lo que pasa es que en este caso, entonces, una posibilidad de conducción electrónica, conducción de la electricidad en especies cargadas es, por ejemplo, que se muevan los electrones. Siempre electrones dando vuelta, entonces podrían moverse los electrones. Si ese band gap es bajito, va a haber conducción electrónica. Si ese es alto, si es grande, va a haber muy poca, porque van a ser muy pocos los electrones que pueden pasar a esa banda electrónica. Ahora bien, en este caso, el cloruro de sodio está, digamos, otra opción de portadores de carga son los propios iones, que los iones se muevan, ¿sí? Entonces, justamente, lo que te está pidiendo comparar ahí es la energía que vos necesitas para que se muevan los iones respecto a la energía que necesitas para que se muevan los electrones. El band gap es de alguna manera la energía que necesitas para que empiecen a moverse los electrones. Lo que vos calculaste en el problema, como la energía, el delta H para el movimiento de vacancias, para la difusión de vacancias, si no me equivoco en esos términos. El de migración, sí. De migración, ahí está, gracias, migración. Ay, me perdí cómo estaba formulando esa, no sé si me ibas a decir qué era lo que representaba eso. Claro, vos calculaste en el problema la energía de migración de iones, por un lado, y por otro lado tenés, la energía de migración, la energía para la migración de los iones es para la migración de especies es la que vos tenés que darle al sistema para que haya movimiento de especies iónicas, que también pueden funcionar como portadores de carga y en función de eso conducir la electricidad. Entonces, vos tenés que comparar la energía que necesitas para que se muevan los iones respecto a la energía que necesitas para que se muevan los electrones. Y lo que me da lo de los electrones es... el band gap. El band gap es justamente la energía que necesitas para... Claro, pero digo, en lo que calculé yo, lo de Schottky es lo que me dice la energía de las... La de Schottky no. La energía de migración de vacancias es la que a vos te dice la velocidad que van a tener, o de alguna manera, cuánto se mueven o cuán rápidamente se mueven del delta H de migración de vacancias. Okay. Es la energía que vos tenés que darle para que el sistema, para que las especies se muevan. Claro, o sea, como yo en este caso tengo un delta H de migración de iones que es menor a mi band gap, entonces es más factible que se muevan los iones y sea conductor iónico. Esa es Exactamente, exactamente. Y si yo tuviese, por ejemplo, un delta H de migración mayor a mi band gap, entonces ahí tendría que darse una conductividad electrónica, perdón. Es una conductividad electrónica. Conductividad eléctrica dada por... Sí, por eso electrónico, después me corregí. Exactamente. Bien. Ok. Genial, gracias. No, de nada.
Sí, sí, sí. Espérame, el 10. Sí. Repetime la pregunta. Ah, en el 9 estamos, espera porque me perdí. En el 9, sí, en el 9. Sí. No, un 10%. La exigencia para que sean completa, a eso adicionales que tienen que ser isoestructurales. O sea, no solamente una estructura parecida. Es que de hecho, mira, por lo menos como yo lo tengo especificado, los requisitos para la solubilidad sólida sustitucional, el rango que es un rango aceptable, digamos, no completa, sino simplemente que haya solubilidad, no incluye cuestiones estructurales. Tiene que ver con la afinidad química, con que no sean tan afines como para formar un compuesto en vez de una solución, el tamaño, que no tiene que diferir más de un 15%, y la valencia, que es que cuanto más, o sea, si son iguales mejor, pero si son diferentes, no muy diferentes, porque eso implica creación de defectos y entonces eso va a bajar la solubilidad. Pero incluso pueden ser diferentes, no es que tengan que ser iguales las valencias. Lo que sí se agrega para la solubilidad completa, te diría que son las dos cosas. Ahí sí, la valencia tiene que ser la misma, y la estructura tiene que ser la misma. Además de exactamente, además de lo que ya dijiste para la solubilidad. No, de nada. No, de nada, chicos. Nos vemos.